Buenos días compañeros, en esta ocasión les vamos a presentar la práctica número 2 de máquinas eléctricas que contiene al dínamo con excitación separada. El grupo está conformado por Edison Jaime y por Jason López. Bueno, objetivos. Nuestro objetivo es explicar la conexión como generador en la que la salida en los bornes del dínamo es alimentada por una fuente separada. Bueno, aquí podemos ver un circuito equivalente del generador en el que podemos ver, bueno, el rotor, la máquina motriz, la resistencia del conmutador, los amperímetros para poder medir las corrientes que son los que nos interesan, un voltímetro. Podemos ver en este caso específico, que el voltaje es constante. Bueno, para poder iniciar a ver nuestra conexión de excitación separada, tenemos que pues primero ver las curvas características de cada una de esas conexiones, es decir, la tensión de la armadura BT versus la corriente de armadura, o la corriente de carga y el modelo de la máquina funcionando como generador y funcionando como motor. Pues esto es prácticamente lo mismo, porque las ecuaciones que se aplican son las mismas. Y bueno, lo único que cambia es un signo, que es el signo de la corriente de armadura. Entonces, como vamos a ver en el diagrama eléctrico, el devanado de armadura tiene dos formas de caracterizar ese motor. La primera es con una regulación de velocidad y la segunda es con la curva para velocidad. Entonces, una es como una versión muy simple de la otra. Nosotros hacemos la analogía a un generador en DC. Entonces, la forma de caracterizar un generador es primero la regulación de tensión, que ya no es la regulación de velocidad como motor, sino como regulación de tensión. Que como ya hemos visto, bueno, ya hemos visto y podemos ver acá en la pantalla, la ecuación se presenta como V sub R, que es igual a la tensión sin carga, menos la tensión plena en plena carga sobre la tensión a plena carga por el 100, por 100%. Entonces, en el motor, pues teníamos distintas conexiones de Banao Chun, o más bien, o bueno, otros tipos de conexiones. Entonces, pues eso resultan que son las mismas son las mismas conexiones para ambos sentidos. Podemos tener aquí cómo generar, o sea, estas conexiones las podemos enumerar y pues son cuatro, pues, ahí son cinco, pero pues en este curso se van a ver cuatro. Nosotros nos vamos a enfocar en la conexión separada. Eh, bueno, entonces usamos la conexión que se aplica en la teoría, entonces nos vamos a centrar en esa conexión y vamos a pasar a mirar las ecuaciones de cada una de las conexiones de manera más detallada. Entonces, para excitación separada, tenemos aquí nuestro diagrama, así como bien lo dice, excitación separada quiere decir que la excitación, la excitatriz o el devanado de campo es alimentada con una fuente aparte. Entonces tengo aquí una tensión DC que la llamo B sub F y me alimenta al devanado de campo. Cuando se alimenta el devanado de campo, este genera un flujo magnético. Y al dínamo entra potencia mecánica, es decir, que un generador tiene que tener algo que le ingrese potencia mecánica. Puede ser un motor que está alimentado en DC o AC. Entonces entra potencia mecánica y este genera energía mecánica. Usando el flujo magnético se va a transformar en energía eléctrica que va a salir acá. Entonces por acá la tensión inducida y la corriente de armadura. Y aquí en los bornes se obtiene la tensión de salida B sub T. Las ecuaciones para esta tensión son las siguientes. Corriente de armadura es igual a la corriente del inducido. Por el lado del campo, la misma ecuación que teníamos, que siempre usamos, que es la corriente de campo, es igual
La corriente de campo es igual a la tensión de campo sobre la suma de la resistencia ajustable o el reóstato más la R sub F. Y por último, la ecuación de la armadura, que sería la tensión que hay en los dos bornes, es igual a la tensión inducida menos la caída de tensión en la resistencia RA, que es IA por R sub A, corriente por resistencia. Aquí ya tenemos las tres ecuaciones que generalmente usamos para resolver un problema de excitación separada. Aquí podemos ver las partes del dínamo con excitación separada. Podemos ver una de las más importantes, es la bobina de campo, y que la encontramos acá, y el devanado del inducido, que también se llama la armadura. Entonces acá esta bobina de campo es alimentada acá por este borne de excitación, y eso sería aquí en la parte de las partes más importantes del dínamo con excitación separada. Bueno, ahora vamos a ver la curva característica a esa conexión. Bueno, entonces este generador esta curva se construye con B sub T y con I sub L. Podemos mirar que pues en esta curva el generador está en vacío. ¿Qué quiere decir vacío? Que el generador no tiene carga, y el generador sin carga quiere decir que aquí en los bornes de la armadura no hay nada conectado. Eso sería un generador en vacío. Si el generador no está en vacío, pues tendría una tensión. Y en la medida que se exige carga al generador, pues la tensión comienza a bajar. Cuando se aplica una carga, como vemos ahí en el diagrama, el voltaje disminuye. Si nosotros quisiéramos ver el caso no lineal, pues la máquina tiene una reacción, que es la reacción de la armadura o la reacción del inducido. Entonces lo que veríamos es que la tensión no sería una recta, sino que empezaría a bajar proporcionalmente a la corriente de carga. Y pues aquí tendríamos dos curvas, una de caso lineal, que es cuando no hay reacción del inducido, y la caso no lineal, que es cuando hay reacción de la armadura. Entonces fíjense que cuando hay una reacción a la armadura o cuando la máquina no está compensada, mi caída de tensión es mucho mayor que cuando mi máquina está compensada. Es decir, que la reacción a la armadura es un efecto negativo en términos de regulación en tensión. Para el caso del generador, nos interesa mucho controlar cuánto vale B sub T. Entonces, si se cae o si B sub T comienza a bajar, me interesaría subir ese voltaje y ponerle tensión. Em, si la tensión es muy alta, pues me interesaría bajarla para tenerla controlada. Entonces, pues de esa manera en el motor me interesa controlar la velocidad, en este caso, pues controlar esta tensión B sub T. Es muy parecido. Tengo dos alternativas, y la corriente I sub F, y que la que puedo cambiar variando la R ajustable. Yo puedo, yo puedo cambiar I sub F, variando la R ajustable. Y la segunda alternativa es cambiando la velocidad de la fuente mecánica o del motor primario que le está entregando potencia mecánica a mi armadura, sí. Cambiando cualquiera de esas dos, puedo cambiar mi tensión B sub T. Pues recordemos que la tensión inducida es K flujo W. Es decir, que el flujo depende de esta corriente y W depende de la fuente mecánica que me está dando la potencia, me está dando la misma potencia mecánica que voy a transformar en potenciales. Ahora en la curva tensión-corriente se ve cómo es el efecto de un cambio para el control de la tensión. En esta curva tensión-corriente vamos a ver cómo se comporta la curva cuando variamos la resistencia ajustable de campo. De tal manera que todo RF1, que es la resistencia equivalente en el lazo de campo para un momento 1, y RF2 en un momento 2, cuando esa resistencia tiene un valor de referencia que está en azul. Entonces,
Cuando se tiene una RF1 es menor que RF2, es decir, aumentamos la resistencia en el momento 2. Esto va a disminuir la corriente y si disminuye la corriente, disminuye el campo magnético y si disminuye el campo magnético, se disminuye la tensión inducida. Como de sub T depende de esa tensión inducida, toda la curva va a bajar. Entonces, si se aumenta la resistencia ajustable, la curva baja y de la misma manera, si yo disminuyo la corriente de campo, la curva también baja. Entonces sería la nueva curva de tensión corriente. Si tuviéramos en la armadura una resistencia, esta resistencia cambiaría también de condiciones en la medida que yo acá hago el control de tensión por la resistencia ajustable. Entonces, si conectamos una resistencia R sub L de carga a los bornes, esta se puede representar en la gráfica de voltaje y corriente, y su pendiente es el valor en ohmios de R sub L. Cuando se cruza con la línea del momento 1, sabemos que tiene un voltaje un poco menor a la del vacío, y una corriente que se ve desplazando el punto hacia el eje X. Si disminuimos la resistencia de campo, la línea baja y la resistencia de carga RL tendrá un menor voltaje y una corriente más pequeña. Ahora tenemos un ejercicio práctico. El enunciado nos dice, un dínamo de excitación independiente tiene en vacío una tensión de bornes de 235 volts. La resistencia de los bobinados con la máquina en funcionamiento son las siguientes. Resistencia del inducido 1,1 ohms. Resistencia de conmutación 0,7 ohms. Caída de tensión en las escobillas 1 volts por cada una. Calcular el voltaje en los bornes cuando la máquina suministra 10 amperios, la potencia útil y la potencia perdida en el inducido y en el conmutador. Bueno, entonces, primero que todo, hicimos un esquema del enunciado. Podemos ver aquí el rotor y podemos ver aquí, bueno, que es una fuente de corriente. Podemos ver que la corriente la corriente del inducido es de 1,1 ohms y la corriente del conmutador es de 0,7 ohms. Bueno, aquí hay algo que mirar del enunciado que nos dice que la tensión en los bornes es de 235. Esto quiere decir esto va a ser el voltaje de FEM. El voltaje FEM va a ser igual a 235 volts. Esto es como algo que debemos tener en cuenta en este ejercicio. Bueno, entonces aquí hacemos una malla para poder hallar el voltaje en los bornes, que es lo que nos piden, es lo que nos piden en el inciso A. Entonces, sabemos que el voltaje en los bornes es igual a 235 menos 10, que es lo de la corriente, por 1,1 ohms, menos 10 por 0,7, que es la corriente del inducido, que es la resistencia del inducido, del conmutador, perdón, y menos dos veces el voltaje por cada escobilla. Y por lo que sabemos son dos escobillas, entonces por eso lo multiplicamos por 2. Y el voltaje en los bornes nos va a dar 215 volts. Ahí nos falta colocar el símbolo. Listo, la unidad. Bueno, en el inciso B nos piden hallar la potencia útil. La potencia útil, pues es la potencia que nos va a servir a nosotros para mandar una carga. Entonces, esta potencia, ¿cómo la hallamos? Pues multiplicamos la- el voltaje de lo que nos interesa, que son los bornes, lo multiplicamos por la corriente, que pues va a ser la misma para todo el circuito. Entonces, el voltaje en los bornes es de 215, que fue el que hallamos anteriormente, y lo multiplicamos por la corriente. Esto nos da una potencia de 2150 watts. Listo, ya teniendo el inciso B, nos dice que haya la potencia perdida en el inducido y en el conmutador. Bueno, entonces, la potencia perdida en el inducido la vamos a llamar así, potencia PRI por la resistencia del inducido. Entonces, como nosotros ya tenemos la corriente,
ya tenemos la corriente y sabemos cuál es la resistencia del inducido, entonces utilizamos esta ecuación, I al cuadrado por RI. Y esto nos da un valor de 110 watts. Esta es la potencia perdida por el inducido. Ahora la potencia perdida por el conmutador. Esta potencia la hallamos igualmente porque ya tenemos la resistencia del conmutador y tenemos la corriente de carga. Y esto nos da un valor de 70 watts de pérdida de potencia. Y bueno, hasta aquí es la presentación. Muchas gracias.